Dios les bendiga. Hermanos, buenos días. Tempranito. Vemos el esfuerzo esta mañana. Mis hermanos, me gustaría ir directo a la porción bíblica que vamos a estar repasando esta mañana. Si pueden acompañarme con sus Biblias a la primera carta de Juan. Y vamos a leer el verso 5. Y luego vamos a brincar al capítulo 2 y vamos a leer del 7 al 11. Yo estaré leyendo desde mi versión Dios habla hoy, por si notan algunas diferencias. Y dice la palabra de Dios: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Capítulo 2, verso 7. Hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la verdad, la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este tiempo. Padre, nos presentamos en esta mañana. Me presento ante ti como tu sierva, Señor. Te pido dirección y te pido, Padre, que estés con cada uno de nosotros. Que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, nuestra mente para entenderla, Dios. Y prepáranos para ser consolados, para ser corregidos y para ser transformados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como es costumbre en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, en esta Juan se encuentra corrigiendo a sus lectores sobre unas nuevas corrientes de pensamiento que se dieron en su tiempo. Unas enseñanzas que llevaban a incongruencias entre lo que decíamos ser y cómo vivimos la vida. Enseñanzas que para este grupo de lectores, los lectores originales de esta carta, también hablaban de luz. Pero eran enseñanzas que negaban el efecto del pecado en nuestra relación con Dios. Eran enseñanzas que negaban cómo el pecado se revela en nuestra conducta y cómo éste niega, y unas enseñanzas que incluso negaban el pecado mismo. Entre las enseñanzas se cuestionaba la naturaleza de Jesús. Y todas estas cosas que les menciono eran preocupantes, eran problemáticas. Porque lo que vemos a través de la carta completa, que solo hemos leído un pequeño segmento de ella, estas enseñanzas, explicaba Juan, hacen de Dios mentiroso. Nos darían a entender que Dios ha escondido algo de nosotros y que se ha presentado ante nosotros como algo que Él no es. Pero Juan corrige esto. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y cuando pensamos en la luz en relación a Dios, hay unas asociaciones que vienen a nuestra mente casi automáticamente, ¿verdad que sí? Entramos en un pensamiento sumamente abstracto, figurativo. Pensamos en esa asociación tradicional de la luz y las tinieblas, ¿no? De lo bueno y lo malo. Pensamos en la luz y pensamos en un sentido moral, en ese sentido de justicia, de santidad. Decimos, Dios es luz porque es perfectamente justo. Dios es luz porque su moralidad es perfecta. Dios es luz porque Él es santo, santo, santo.
Y todas estas asociaciones son correctas cuando lo vemos a la luz de Dios. Pero hay algo sumamente cotidiano y concreto sobre la luz que nos revela algo más sobre nuestro Dios cuando comparamos a Dios con ella. La luz, para hablar un poquito de ella, es una de las comodidades más importantes, particularmente del mundo moderno, ¿no? La luz nos ha llevado a extender nuestros días interminablemente. Antes de inventar la electricidad, las personas, aunque ustedes no lo crean, se acostaban con el sol y se levantaban con el sol porque no tenían otra opción. Tenían que aprovechar la luz del sol al máximo porque al atardecer se iba toda visibilidad. Así que en su sentido más concreto, la luz para nosotros representa visibilidad. Que todo lo que podría estar oculto se descubre. Que lo que la noche puede tratar de esconder, el día lo revela. Y este aspecto de la luz nos dice algo muy importante sobre Dios. Que nuestro Dios todo lo revela. Que no hay secretos en Él. Desde el primer día, cuando vemos la historia que se ha recopilado en la palabra, desde el primer día de haber sido creados, la intención de Dios fue revelarse a su creación. Vemos que caminó con Adán y Eva, se hizo visible a Moisés a través de una zarza ardiente. Estuvo frente a su pueblo visiblemente como una nube y como columna de fuego. Le habló directamente con voz audible a Samuel. Ordenó a Salomón a construir un tabernáculo donde su presencia pudiese estar accesible y cerca de su pueblo. Dios reveló su justicia, reveló su santidad a su pueblo en el monte Sinaí. Sus planes siempre fueron dados a conocer mediante sus profetas. Y su palabra, la palabra, revelación escrita, ha sobrevivido en cientos de idiomas, un milagro en sí mismo, por siglos. Y finalmente, hace solamente unos cuantos miles de años atrás, Dios se reveló a sí mismo con un rostro a cual mirar, con una voz audible, con unos pies dispuestos y unas manos extendidas para que su creación conociera quién Él es. La luz revela, y cuando hablamos de Dios, la luz nos revela algo sobre Él. Y sabemos entonces, por esto que conocemos de Dios, que Dios nos ha provisto acceso a conocimiento, como nos compartía nuestro hermano Mundo. Pero también nos ha dado acceso a una relación, nos ha dado acceso a comunión. Él ha revelado en plenitud lo necesario sobre su justicia, sobre su santidad y sobre su amor. Y cuando Juan nos exhorta, que es el tema de esta mañana, a caminar en la luz, nos exhorta a caminar sobre esta revelación, sobre aquello que Dios ha dado a conocer de Él mismo. Jesús es la luz del mundo. Es muy cierto que su brillantez alumbró sobre el pecado de la humanidad. Su llegada a este mundo puso al descubierto nuestra necesidad de un Salvador. Él descubrió incluso el pecado escondido dentro de los corazones de los maestros de la ley de su tiempo que ahogaban a su pueblo. Pero Él es luz de este mundo porque nos reveló a Dios. La revelación más grande que Jesús dio a conocer no fue nuestro pecado,
nosotros sabíamos ya de nuestro pecado. Estamos viviendo las consecuencias de ese pecado. No, la revelación más grande de Jesús fue el amor inmenso de Dios. Un amor capaz de sacrificarlo todo por el amor a aquellos que son el punto y el foco de él. Para caminar en la luz, entonces, entendemos que es necesario caminar en ese amor. Nos dice Juan que si verdaderamente conocemos a Dios, conocemos que Dios amó al mundo. Y conocemos, muy importante, que Él me ama, pero que no me ama solo a mí, sino a cada persona que tengo a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, aquellos que tengo al frente, aquellos que tengo detrás de mí en este lugar. Juan nos lleva a entender que aquellos que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente lo conocen. Y nos exhorta entonces a vivir como Jesús vivió. Nos exhorta a vivir como la palabra hecha carne vivió. Nuestra obediencia a Dios se extiende a muchos aspectos de nuestra vida, de la misma manera que nuestra respuesta al llamado de Dios cubre diferentes aspectos. Hay diferentes aspectos de ese llamado. Hay en ellos aspectos que son morales, conductuales, pero también relacionales. Y aquí en esencia vemos que la meta es que no pequemos. Pero no podemos dejar de hacer lo que no confesamos al Señor. En general, pensar que aquello que va en contra de lo que Dios nos ha revelado para poder seguirlo, ignorar sus mandamientos y asumir que esas cosas no afectan nuestra relación con Dios, es equivalente a vivir en oscuridad. Juan nos enseña que el carácter del creyente es determinado, debe ser determinado por el Dios que adora. Y el Dios que nosotros adoramos es un Dios que ama. Y en esta carta se tocan varios puntos relacionados a lo que implica vivir en la luz, pero en esta mañana nos vamos a concentrar en uno que ya a este punto deben todos tener la idea de cuál es, y es el amarnos los unos a los otros. Sabemos que Dios no miente. Hemos dicho que Dios no nos guarda secretos, que Él ha hecho claro cómo debemos caminar. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Vivimos muchas veces ignorando cosas que hacemos y maneras de ser que no son como Dios nos ha dicho que deben ser. Y esto lo vemos particularmente en nuestras relaciones. Podemos, por ejemplo, demostrar algo de amor al ayudar a alguna persona necesitada, ¿sí? Pero el amor innovador que nos enseñó Jesús a través de, por ejemplo, lo que nos enseña en la parábola del buen samaritano, revela que amar al necesitado implica salir de comodidad. Implica sacar tiempo que quizás podemos invertir en otra cosa y dar de lo que tenemos, no para resolver el momento, sino para asegurar la recuperación de aquel en necesidad. Hermanos, es bueno darle galletita y un menudito y decirle Cristo te ama al muchacho que pide en la luz. Eso es bueno. Pero lo que quiero decir es que amar en ocasiones va a conllevar mucho más que simplemente hacer eso. Eso es lo que nos enseña Jesús a través de su palabra sobre el amor. Ahora, cuando volvemos al texto, vemos que aquí un contenido es bien particular. Porque cuando Juan nos habla de amar al prójimo, no nos está hablando de hablar el prójimo, de amar al prójimo en un sentido general, sino que especifica en el amor a nuestro hermano. Algunas traducciones, en vez de poner a nuestro hermano, dice a otro cristiano.
Y esto es importante porque hace énfasis de que él habla del amor entre aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es importante. Fíjense, la confianza es algo que surge en relaciones que son bien cercanas, ¿verdad que sí? Espero que haya confianza en relaciones cercanas. Pero es algo que debe surgir naturalmente entre los hermanos, porque la dinámica de nuestra relación como hermanos en Cristo, como familia, como estos ciudadanos del cielo, es llevarnos a un sentido de conexión, de vulnerabilidad. Dios nos llama a cuidarnos, a orar unos por otros, también nos llama a confesar nuestros pecados unos a otros. Hay un sentido de mucha cercanía. Pero la confianza sin amor es peligrosa, porque causa que perdamos la sensibilidad hacia aquellos que son los más cercanos a nosotros. Y podríamos ser cordiales con un extraño, pero entre más conocemos a alguien y la realidad no solo de sus virtudes, sino de sus no tan virtudes, se nos dan a conocer de la misma manera que ellos conocerán las nuestras. Las relaciones se afectan. Nuestras diferencias, nuestras fallas de carácter, nuestro descuido general al hablar causa roces entre nosotros y en ocasiones las cosas pueden escalar y nos encontramos en nuestra iglesia con hermanos con quienes nos cuesta tan siquiera intercambiar miradas. Nuestro intercambio de palabras se da con sospecha y nuestras oraciones, si es que lo incluimos en nuestras oraciones, se convierten en oraciones a pedirle a Dios que corrija al hermano porque nosotros estamos bien. Y quizás pensamos que amamos a aquel hermanito difícil, entre comillas, aquí está puesto entre comillas, porque lo toleramos cuando lo vemos una sola vez a la semana, pero Jesús nos llama a amar. Y amar conlleva hacernos compañía unos a otros, compartir unos con otros como lo hacemos con cualquier amigo. Y puede que pensemos incluso en nuestras relaciones con aquellos que consideramos nuestros enemigos por cómo son con nosotros. Pero me pregunto, y creo que debemos preguntarnos cada vez que sentimos enemistad con alguien lo mismo. ¿Son verdaderamente nuestros enemigos estas personas con quienes sentimos cierta enemistad? ¿O los hemos etiquetado así por falta de amor hacia ellos de parte de nosotros? Porque me atrevo a asumir, porque sé que yo también estoy familiarizada con ese tipo de sentimiento, que esa etiqueta, aunque no se lo digamos a nadie, aunque sea en secreto, aunque no lo hablemos directamente con Dios, se la hemos en algún momento incluso quizás adjudicado a algún hermano en la fe. Porque cuando no vemos nuestras diferencias bajo la luz del amor, una diferencia de opinión, una diferencia en nuestros caracteres, diferencias en nuestra formación, podemos interpretarla simplemente como una oposición. Y pensar en mi hermano en Cristo como un potencial enemigo revela un potencial problema de oscuridad. Podemos demostrar ausencia de amor en nuestra poca tolerancia a nuestras diferencias. Demostramos falta de amor cuando cedemos a la necesidad de buscar siempre tener esa última palabra. Demostramos falta de amor cuando permanecemos abatidos al momento de una ofensa y no nos movemos hacia adelante en búsqueda de una reconciliación. Demostramos ausencia de amor cuando insistimos en actuar, insistimos en hablar, insistimos en ser enfocados en amor propio, sin considerar el amor de Dios hacia mi hermano, sin considerar que cuando yo me paro delante de la cruz y veo la mirada de misericordia de Cristo, mi hermano está parado a mi lado.
recibiendo la misma mirada. La luz de Cristo revela la realidad de nuestras relaciones y nos lleva a cuestionarnos: ¿dónde tenemos rupturas? ¿Dónde podría haber división y por qué? ¿Es posible que tengamos relaciones que no están bien porque se pudiese albergar odio en nuestro corazón? ¿O quizás que se esté asomando la posibilidad de odio en nuestro corazón? Y sé que esta palabra no nos gusta. Sé que suena fuerte, incluso pensando en el contexto donde estamos, en un BOA, todos somos hermanos en la fe, incluso se puede sentir exagerada. Pero les voy a explicar qué es lo que pasa. El odio, a veces traducido como aborrecimiento, lo que implica es el sentir de una fuerte oposición contra el objeto de ese sentimiento. Y ese sentir causa que nosotros no deseemos estar cerca de una persona, nos causa ira, incluso puede llevarnos a sentir mala voluntad hacia esa persona. Y yo sé que cuando yo leo esto, me puedo identificar que en algún momento de mi vida he sentido esas cosas. Y estoy segura que no soy la minoría. Así que viendo la palabra que nos suena fuerte, bajo la descripción, o sea, podemos llamarlo como quieran, podemos entrar a una definición larga del concepto para sentirnos mejor o utilizar la palabra que es para ahorrarnos tiempo. Pero la realidad es que ninguna de las cosas que acabo de describir son actitudes que están relacionadas a la luz del amor de Dios. Y más si sentimos esto hacia un hermano en Cristo. Así que el odio, que básicamente es la ausencia de amor, distorsiona nuestra perspectiva. Juan nos explica esto. Casi siempre nuestra manera de ver a las personas, nosotros no juzgamos a alguien y lo odiamos como resultado. Lo que esto nos implica es que casi siempre nuestra manera de ver a una persona es afectada por ese sentimiento. Y cuando fallamos en ver a nuestro hermano a través del amor de Jesús, nos volvemos ciegos. Nos desviamos del camino de la luz a las tinieblas. Y lo peor es que nos alejamos de la luz y nos podemos convertir en tropiezo. ¿O no es cierto que Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros? Tropiezo no solo para nuestros hermanos, sino tropiezo para que el mundo vea la luz de Dios. Es una gran responsabilidad. Es un gran llamado a obediencia. Es el amor el que ve con claridad. Es el amor el que piensa con claridad. Y es el amor el que nos lleva al balance de percepción, a un balance de juicio y al balance, aunque usted no lo crea, de conducta. El llamado de Jesús fue claro, el camino que Él trazó contundente. La vida, el legado, nuestra herencia, está cimentada en el principio del amor que sacrifica todo. Nos dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Esto no es nuevo para nosotros, porque ciertamente desde que comenzamos nuestro caminar en el Señor, hemos aprendido que el amor es requisito del cristiano. Y para los lectores originales de esta carta tampoco era algo nuevo. El mandamiento está presente desde que Dios nos dio esa ley. Pero sí tiene una novedad en el sentido que Jesús le dio. Esta novedad se encuentra primeramente en que representa para nosotros un nuevo tiempo. Juan nos dice que la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. La luz de Cristo marca un nuevo tiempo para nosotros. Ven, este mundo entenebrecido ha sido iluminado por Jesús, trayendo consigo las promesas de un futuro pleno en Dios. Y esa plenitud, esa relación es posible desde este tiempo por esa obra. Y nos permite sin impedimento poder caminar en amor.
Jesús caminó en esta luz para nosotros hoy poder caminar también en ella. Su novedad está en que Jesús resumió toda la ley, todos los mandamientos en este único. Y lo que él hizo con esto fue declarar la supremacía del amor como guía para nuestras decisiones. Incluso toda decisión moral, dirigiendo nuestra conducta, dirigiendo nuestro sentido de justicia. Jesús llevó este mandamiento a un nivel mayor. Y en su novedad está que como discípulos esta máxima nos informa que hemos de amar a nuestro hermano no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino a la misma medida que Cristo lo ama. Completamente dados, dispuestos a sacrificio de muerte. Es nuevo en que cada día nos presenta una nueva oportunidad para vivirlo. Cada día nos presenta una nueva oportunidad para tomar la decisión de decir, sí, yo respondo a este llamado, sí, decido caminar en la luz. Y arroja luz sobre lo siguiente, que si amamos a las personas, veremos cómo evitar pecar contra ellas y seremos capaces de ser obedientes a Dios. Jesús alumbró el camino del amor con su ejemplo. Nos enseñó cuál es el enfoque del perdón. Lo ejemplificó en la cruz. Jesús nos enseñó la tolerancia con la manera que enseñaba a sus discípulos, los pobrecitos. Y cuando llamó a los niños a venir a Él, Jesús nos mostró humildad cuando decidió callar y fue condenado injustamente. Y es cómico porque cuando hablamos de estas cosas, sobre ese amor radical de Jesús y cómo tenemos que imitarlo, de momento a veces como que nos revolcamos en nuestra silla porque en nuestra mente está toda una lista de cosas y condiciones y justificamos razones de por qué algunas de nuestras relaciones no están muy bien y rápido pensamos en las posibilidades de que otro se pueda aprovechar de nuestra bondad. Pero es que los valores del reino de Dios son estos: misericordia, justicia, mansedumbre, paz. Y casi todos vistos como una debilidad por el mundo, porque conllevan renuncia a nosotros y conlleva a negarnos a amar lo que el mundo valora. Y la realidad es que como hermanos en Cristo, como amigos de Jesús, no podemos vivir temiendo amar de esta manera. Tenemos que partir de la premisa de que todos anhelamos como hijos de Dios, como hermanos en la fe, amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Si vemos las obras de Jesús, vemos sus enseñanzas, la obediencia a Dios y el amor a nuestro hermano nunca han estado separadas. Jesús dio de comer, Jesús sanó, Jesús cuidó, Jesús restauró, Jesús defendió. Jesús amó a sus amigos, dio su vida por ellos. Y amó a sus enemigos. ¿Cuánto los amó? Porque díganme ustedes, ¿no fuimos todos en algún momento verdaderos enemigos de Dios? Imagínense si las restricciones que a veces pensamos nosotros para amar a otros hubiesen sido puestas por Él hacia nosotros. Es porque buscó hacernos amigos de Él que hoy podemos acercarnos a nuestro Padre en confianza y en seguridad. Y voy cerrando. Jesús nos habló que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriaría. Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo el mundo se mueve, vemos un resurgir moral sin Dios. Y para mí, no sé para ustedes, este tiene un aspecto bien frío. La justicia del mundo no conoce misericordia. La conducta del mundo es inconsistente, es errática, es ciega, porque carece de amor. Muchas relaciones son transaccionales. La preocupación de unos por otros en muchos espacios solo llega hasta el punto donde preocuparme por otro no lleve a ser una inconveniencia para mí. Pero nosotros somos luz en este mundo. Pero esa luz se encuentra en el amor. Y si caminamos en Él, esa luz va a hacer lo que la luz hace: revelar.
¿Y qué le toca a esta luz? A esta luz revelar el rostro de amor de Dios. Le dejó saber a sus discípulos que serían identificados como suyos a través del amor que ellos tuviesen uno por el otro. El verdadero cristiano, mis hermanos, que conoce a Dios, obedece a Dios y ama a su hermano. La autenticidad de nuestra fe se ve a la luz de una relación correcta, no solo con Dios, sino con nuestro hermano. Responder al llamado de Dios comienza aquí, respondiendo a este llamado de amor. Y para responder al llamado tenemos que pasar este examen social. Para obedecer a Dios tenemos que amar porque ese es su mandamiento. Esto implica que conocemos a Dios y que entendemos el sacrificio de Jesús. Nuestras relaciones tienen que estar correctas, empezando con los hermanos en la fe. Dios que todo lo revela, Dios que es luz, nos ha revelado la verdad. Nosotros, mis hermanos, conocemos a Dios. ¿Conocemos a Dios? Pues así que caminemos en el amor. Caminemos en la luz. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Y les invito, si nos ayuda a evitar distracciones, que cerremos nuestros ojos y que tomemos un breve momento. Centrados en Dios, centrados hoy en búsqueda de su presencia, de su dirección. Vamos a evaluar nuestras relaciones. Vamos a pedirle a Dios que ilumine la condición de nuestros corazones. Amados, sabemos que la respuesta al llamado es una respuesta a obediencia. ¿Qué podría estar impidiéndonos obedecer? ¿Podría ser falta de amor? Conocemos a Dios y hemos visto la luz porque caminamos en ella. Si en algo estamos fallando en relación con nuestros hermanos, este es un momento perfecto para confesarlo. Vamos a mirar a la luz y caminemos hacia el perdón. Caminemos hacia la reconciliación. Caminemos hacia el amor. Padre Celestial, te damos gracias. Tú eres fiel y eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque cuando estaba perdida, cuando estaba sola, Señor, cuando sentía que no tenía ni un solo amigo, Padre, tú me miraste, tuviste misericordia de mí y me amaste. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por el sacrificio extraordinario que has hecho por mí y por mi hermano, Señor, y mi hermana. Padre, venimos ante ti en esta mañana presentándote nuestro corazón, nuestras relaciones, Señor. Dios, hemos entendido tu llamado a ser luz, hemos entendido tu llamado y queremos responder, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos reveles dónde estamos en error, Señor, dónde tenemos que hacer correcciones, Señor, dónde tengo que entrar a reconciliación, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes, Padre, nos ayudes a estar unidos, nos enseñes, Señor, a perdonar. Padre, que podamos caminar juntos, que podamos demostrarnos el amor radical que Jesús demostró por nosotros, para cumplir con lo que nos toca, para amar y cuidar de mi hermano y revelar, Señor, la realidad de tu grandeza al mundo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que los dirijas, Dios. Transforma su corazón, confronta, Señor. Prepara el camino para arreglar las cosas que deben ser arregladas, Dios. Te pido que vaya quebrando, Señor, cualquier situación de enemistad que hay, Dios mío, o pueda haber entre nosotros, Dios. Que nos llenes de amor, Padre. Abre nuestros ojos para vernos unos a otros a través de los ojos de Jesús, Señor. Es lo único que te puedo pedir, Señor. Que nos permitas vernos a través de tus ojos, Señor, para amar como necesitamos amar y vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.